Un programa informático creado en la Universidad Hebrea de Jerusalén hace ahora 10 años buscaba claves ocultas en la Biblia. Como una gigantesca sopa de letras, ordenaba algunos términos e intentaba centrarse en ciertas coincidencias. Una de ellas era sorprendente, constante: fin de los días, Armagedón, holocausto nuclear y una fecha, 2006. Vamos a intentar descubrirlo, vamos a intentar saber qué hay de verdad y de mentira en torno a un tema muy polémico, el código secreto de la Biblia. Pero esta será tan solo una de las historias que vamos a abordar en Cuarto Milenio esta noche, porque hay otras igualmente sorprendentes. Esta noche reviviremos una de las más asombrosas historias ocurridas en nuestro país. Sucedió en una vieja cocina, donde una voz tenebrosa atormentó a vecinos, científicos y fuerzas de seguridad. La prensa bautizó el fenómeno como el Duende de Zaragoza. Fin del mundo, 2006. El mensaje se repite en el código secreto de la Biblia. ¿Nos encontramos ante un mero juego matemático? ¿O realmente en las Sagradas Escrituras está escrito desde siempre el pasado y el futuro de la humanidad? Isidoro Arias tenía el sueño de dar la vuelta al mundo en velero, viajando completamente solo. Pero una noche aciaga, el barco se inundó de extrañas visiones que provocaron algo inesperado. Y por supuesto, analizaremos las mejores imágenes del misterio que siguen llegando hasta la nave de Cuarto Milenio. El caso de Zaragoza, finales de octubre de 1934. Al principio tan solo un breve en la prensa regional, pero cuántos breves se acaban convirtiendo en asunto de orden público. Lo que nadie podía sospechar en aquella casa del centro de la capital maña era que decenas de personas se iban a congregar en las puertas. Muchas de ellas eran policías, otros ingenieros, incluso el gobernador civil don Otero Mirelis. ¿Qué estaba ocurriendo en aquel segundo piso? Al parecer, todo había comenzado unas noches antes. Una voz, una especie de quejido, de lamento, de alarido, había ido subiendo peldaño a peldaño aquellas pequeñas escaleras. Es más, hay quien cuenta que todos los vecinos de cada una de las plantas empezaron a preguntarse unos a otros: ¿habéis escuchado eso? Podía ser el viento, el ulular del aire, una tubería mal enganchada. Todos pensaron, cada uno para sí mismo, en una hipótesis. Y cerraron sus puertas y se acostaron. Nadie podía sospechar, como digo, que al día siguiente la policía iba a desembarcar allí. Todo eso se iba a convertir en algo mucho más macabro, algo que terminó incluso con la muerte de varias personas. Y lo vamos a contar aquí. Es la historia del Duende de Zaragoza. Zaragoza se despertaba en el frío otoño de 1934, con la misma incertidumbre que acompañaba a España en una época convulsa. La guerra civil estaba cerca y la crispación social se hacía latente en las calles. Fue un tiempo oscuro, en el que apenas cabía la sonrisa. Sin embargo, a principios de noviembre aconteció un extraño fenómeno que hizo que durante 2 meses se olvidaran todos los males ante aquel tenebroso prodigio. Los lamentos, porque en un principio son ais lastimeros, una voz como afeminada, una voz que después cambia a masculino, pero en un principio son lamentos, son quejidos. Después ya empieza a escuchar María, ven, como arrastrando las palabras, y ahí es cuando precisamente decide avisar a la señora de la casa, a la dueña del edificio, y ya a partir de ahí, pues bueno, se lo toman más serio y llaman a la policía. Todo comenzó en la segunda planta de un inmueble situado en la calle Gascón de Gotor número 2. Una risa escalofriante, como una carcajada prolongada, hizo salir a muchos vecinos a la escalera principal. Se miraron unos a otros, pero allí ya no había nadie. Así, hace 70 años comenzó esta pesadilla. Hoy ya nada queda de la antigua vivienda, pues fue derribada hace décadas. Tan solo el nombre del actual edificio evoca aquel tiempo pasado. Duende. Por siempre será un lugar marcado por aquella voz de ultratumba. Eso causó un impacto tal que salieron todos los pisos de vivienda a la escalera, tal como les pilló en ese momento, a las 5 de la mañana, pues como estamos todos, ¿no? Y ya pues se armó la marimorena, empezaron a ver qué pasaba, ya al mediodía llamaron a la policía, que es cuando ya él, ya desde el mismo piso de donde está, dijo que cobardes, cobardes, habéis llamado a la policía, cobardes, cobardes. Nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo, pero aquellas frases, quejidos y amenazas surgían delante de decenas de testigos.
Era una voz grave que salía a través de la vieja hornilla de la cocina. Según certificó la denuncia oficial, la primera persona que fue testigo de los hechos fue la sirvienta de la casa, Pascual Alcocer, una mujer humilde y sencilla que cuando arrimó su mano a aquel fogón pudo escuchar un lamento que surgiendo de la nada decía: «Que me haces daño». Acto seguido la muchacha pulsó el interruptor dejándolo todo a oscuras. Y aquella entidad, o bromista macabro, respondió al instante: «Luz que no veo». Los agentes tomaron la casa, un ejército de albañiles miró todas las conducciones de electricidad, de gas. Yo creo que desarmaron de arriba abajo el piso para ver de dónde podía surgir esa misteriosa voz y no llegaron a encontrar nada, realmente. La noticia de aquella voz misteriosa corrió por las calles de Zaragoza como la pólvora, y miles de curiosos se agolpaban todos los días delante del número 2 de la calle Gascón de Gotor. Eran personas deseosas de escuchar el milagro o de enfrentarse a lo que creían una entidad maligna. Todo un ejército de sabios fue reclutado para resolver el enigma, a la vez que los periódicos aragoneses y de toda España se hacían eco del suceso, dedicándole grandes titulares. Tan popular se hizo el misterio del duende que incluso traspasó nuestras fronteras, siendo portada en el diario londinense The Times. Mientras tanto, aquella voz continuaba desafiando con su ingenio y su sabiduría a todos los que se atrevían a acercarse hasta allí. Las autoridades acordonaron la zona y todas las inspecciones dieron resultado nulo. La pregunta era obvia: ¿quién se escondía detrás de aquellas voces que parecían de otro mundo? En un momento dado, en una de esas noches de guardia, los dos policías armados encargados de custodiar la hornilla encantada, así le llamó la prensa, preguntaron y llegaron a dialogar con aquella entidad, aquel bromista. Le dijeron: ¿quieres dinero? Aquella voz, sea lo que fuere, siempre según cuentan los documentos, dijo: no. ¿Quieres trabajo? No. Y el inspector de policía se atrevió a decir: entonces, ¿qué quieres, hombre? Él dijo: nada, no soy hombre. Juan Jesús Vallejo se ha encargado de reproducir casi al milímetro lo que fue una historia en la que han transcurrido ya 70 años de largo misterio. Hoy sigue siendo un expediente X español. Juan Jesús, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, sí que... Porque parece que incluso hubo personas que intentaron ser protagonistas en el sentido de dar la culpa a alguien. Intentaron buscar un cabeza de turco rápidamente para silenciar esta historia que parece que era el motivo principal de las autoridades, ¿no? Como tú comentabas antes, este caso se llega a convertir ya más que en un fenómeno paranormal en sí, que en un tema de bueno, pues un malestar social que había, porque había más de 3.000 personas en la calle en una época convulsa. El caso llega a saltar a las páginas del periódico The Times y entonces, bueno, pues digamos que las autoridades deciden cortar esto por lo sano. Entonces mandan en principio a un psiquiatra, el director del psiquiátrico de Zaragoza, y luego a 2 jueces que dan carpetazo al asunto y que inculpan a una persona que acabó siendo una auténtica víctima del misterio. No porque el misterio se hubiera ensañado en ella, sino porque la sociedad y los jueces tuvieron que buscar un culpable y le destrozaron la vida. Le destrozaron la vida, fue una víctima del misterio, y vamos viendo en las portadas de aquel noviembre del 34 cómo el asunto del duende iba sinceramente increciendo. Un bromista, un loco, alguien que quería asustar por algún motivo, por alguna deuda, por alguna venganza a los habitantes de aquel piso de la calle Gascón de Gotor. ¿Por qué? La verdad es que se nos antoja difícil, pero hemos querido preguntar a especialistas en sonido, en técnica radiofónica, si se pudiera haber construido quizá en aquel año 34 algún dispositivo que, encajado en alguna tubería de otra casa o de alguna forma que nos parece difícil e increíble, pudieran reproducirse voces humanas con algún sentido. Pero recuerden una cosa, no solo eran voces. El supuesto duende, la entidad, la paralitergia, que decían los expertos en parapsicología, no solo podía pronunciar nombres o amenazas, sino que veía lo que estaba ocurriendo. Cuando se apagaba la luz decía: luz que no veo. En ocasiones llegaba a adivinar el número de personas que estaban en esa cocina. ¿Qué se cocía, nunca mejor dicho, en aquel lugar? Al estar hueca la chimenea, el sonido es más fácil que se propague por ahí. Pero claro, tendríamos que saber qué dimensiones tiene la chimenea, si hay algún tipo de interrupción en el camino, algún tipo de estrechamiento, pero es fácil que se propague de un sitio a otro al estar hueco, mucho más fácil de una habitación a otra. Y si hablamos de una casa antigua, que los tabiques suelen ser más gruesos de la construcción moderna, sería mucho más fácil que se comunicase por ahí. Vamos a intentar comprenderlo en la segunda parte de uno de los grandes expedientes X
que a pesar de la información oficial, a pesar del aislamiento de la casa, a pesar de todas las medidas de seguridad, da la impresión de que jamás pudo resolverse. El misterio del duende aumentaba día tras día, al mismo tiempo que crecía la inquietud entre las máximas autoridades provinciales. Ante la imposibilidad por parte del juez para esclarecer los hechos, es el célebre psiquiatra Joaquín Jimeno Riera el que intenta aclarar lo que allí sucede. Para ello, interroga exhaustivamente a la criada de la casa, Pascual Alcocer, y determina que es esta, mediante un fenómeno mezcla de histeria y de ventriloquía inconsciente, la que provoca el fenómeno sin saberlo. El hecho de que alguien de manera inconsciente llegara a emitir palabras no es totalmente descartable. Es decir, es probable que algunas personas con un perfil propio de histeriforme, es decir, propio de la histeria, y sin ser consciente de ello, emitiera en un momento dado mensajes, emitiera palabras, emitiera en un momento dado frases que pudieran despistar en un momento dado al resto de la concurrencia. Le echaban la culpa a la Pascuala, y se aprovechó y se la llevó un viaje en el coche al pantano, como con el pretexto de coger verduras y traer cosas de allá para ver, y seguía hablando aquí el duende, no estando ella, o sea que eso se descartó. A pesar de que a la pobre la volvían loca con que si era ella o no era ella. Los vecinos fueron evacuados, la manzana entera aislada. Los arquitectos del edificio revisaron cada rincón y el ejército cortó cualquier comunicación por ondas. Creían haber resuelto el misterio culpando a la criada. Sin embargo, cuando todo parecía resuelto y en presencia de los guardias de asalto, aquella voz surgió de nuevo, con una amenaza terrible, gritando, insultando y jurando matar a todos los habitantes de la casa. Pascual Alcocer ya estaba muy lejos, pero aquella voz diabólica seguía allí presente. Los técnicos regresan con el corazón en un puño, y ante el ingeniero encargado de todas las obras, vuelve a ocurrir algo asombroso. Aquella voz, fuese quien fuese, parecía adivinar datos imposibles sobre la estructura interna de aquel lugar. Fue un albañil que era de los que habían intervenido en la construcción del edificio, fue con su cubo, su paleta, su piqueta, su pico, para medir cuántos ladrillos hacían falta para no traer en la casa que estaba habitada material excesivo, sino lo justo. Y se puso a medir, y cuando estaban midiendo dijo, no te molestes, mide 75 centímetros. Claro, este señor se quedó mirando el metro desde el 0 al 75 y era exacto lo que medía aquello. Más anécdota unida a esto es que aquel señor no volvió nunca por nuestra casa. Y en la guardilla que antes hemos hablado, en un saquete, tuvimos guardado el pozal, la piqueta y todo aquello de aquel señor que no volvió nunca a recogerlo. Arturo Grijalva es el único testigo que queda de esta historia. Hijo del dueño de la casa y el menor de 6 hermanos, era tan solo un niño cuando el duende habló con él. La policía, asombrada y llena de temor, incluso le llegó a utilizar para reclamar la presencia de aquella entidad. Fue una experiencia sobrecogedora que se mantiene viva en su mente y que jamás podrá olvidar. Allí no había vida familiar, ni cama familiar, ni vida familiar, ni nada. Dependíamos de si había o no había gente en el piso. Porque una pareja de policía, de guardia de asalto, estaba fija allí en la cocina. Y otra en el patio de entrada, y otra en la calle y alrededor de la casa. Estaba todo el día. Le dije, vámonos papá, vámonos a la cama. Yo adormilado, que este tío es un chalao. O sea, le dije, y me salta él a pocos segundos, chalao no pequeño. Pero con una voz de esas que nos dejó helados a todos menos a mí, porque yo digo, bueno, pues mira, ha hablado conmigo, pero a los demás los dejó. Es la última frase que le oí yo. Después de 2 meses de voces, mensajes y amenazas, aquella voz se apagó para siempre y sin motivo aparente, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, su eco acompañó de por vida a varios personajes que se vieron implicados de una forma u otra en aquellos extraños sucesos. Incluso de manera indirecta, aquella voz también se cobró una víctima, la sirvienta de la casa, que se fue a la tumba con el estigma de una culpabilidad que jamás tuvo. Yo he tenido la ocasión de hablar con Pascuala y curiosamente cuando le pregunté que quién hacía las voces, ella me contestó la pared. Para ella las voces las hacía la pared. Fue un problema enorme en su vida, llegó a estar encerrada en casa años sin salir ni tan siquiera hacer la compra, porque curiosamente la gente todavía la perseguía para preguntar, ni los medios de comunicación, hasta prácticamente el año pasado que murió. Aquella voz ronca e inteligente
jamás se volverá a escuchar. Se fue. ¿Quién sabe dónde? Quizás hastiada por un mundo que jamás la comprendería. Hoy, en pleno siglo XXI, vivimos una época donde ya no tienen cabida estas extrañas e incomprensibles fábulas. Sin embargo, lo que nadie puede negar es que aquellos sucesos que motivaron una extensa investigación oficial, por absurdos que nos puedan parecer hoy, ocurrieron realmente. El viejo edificio se derrulló como único modo de poner fin definitivo al misterio que guardaba en sus entrañas. Un misterio que, pese a quien pese, nadie pudo resolver. La criada culpable, pero ella estaba a muchos kilómetros de la casa de Gascón de Gotor. Sin embargo, la prensa dejó de hablar. Hay un hecho realmente curioso que yo me topé también en esta investigación. La policía invitó a una médium, esta sí de reconocido prestigio, Asunción Jiménez Álvarez, de 34 años, a participar en una especie de encuentro con lo sobrenatural. Sería una de esas escenas que tantas veces hemos visto en el cine, escena de mesa parlante, como se llamaba, o de personas uniendo los pulgares y concentrándose a la espera de algo. Seguramente aquella reunión tenía un motivo muy claro: contactar con la entidad sobrenatural, quizá eso ya pensaba la policía, que se había adueñado del alma de aquella casa. Sea como fuere, Asunción Jiménez Álvarez cayó repentinamente en un colapso después de, siempre según los testigos presentes, surgir de sus pulmones una voz realmente de hombre, una voz desagradable. Cayó redonda. El médico en un principio incluso se negó a certificar la muerte. Era allí, en los bajos de aquel lugar. Pero ha habido más casos, Juanje, no es el único. Sí, hay un caso exactamente igual que este, concretamente en Francia, en 1612. Es el sacerdote Francis Perrault el que empieza a escuchar una voz también en el fogón de la cocina, y en este caso exactamente igual se le echa la culpa a la criada de este, y además se le acusa de que sus padres se habían hecho brujería y los demonios o los malos espíritus la perseguían, y por eso de ahí que se oyera en la casa de Francis Perrault. 400 años antes, un caso idéntico en Francia. Sí, lo curioso es además que dura también 2 meses, incluso interviene Robert Boyle, que es el padre de la química moderna, que va a investigar el caso, y no hayan solución alguna sobre esta historia. Como en Zaragoza. La verdad es que el misterio fue asombroso porque ha habido otras ocasiones y otras oportunidades de acercarse a quién pudo ser el culpable. Todas ellas han acabado en saco roto. Por cierto, si ustedes acuden alguna vez a Zaragoza, esa maravillosa ciudad, caminen por su centro urbano, párense, si es posible, unos segundos delante de la calle Gascón de Gotor número 2 y piensen que ese edificio, aunque sea nuevo, albergó un misterio sin solución. El único recuerdo, esas letras doradas: edificio Duende. Y les emplazo a que no se pierdan la historia, muy triste por cierto, sobrecogedora también, de Isidoro Arias, un hombre que tenía un sueño: dar la vuelta al mundo embarcado en su velero en solitario. Todo iba viento en popa, nunca mejor dicho, y repentinamente una noche sucedió algo que sí que es un misterio. Algunos periodistas de lo desconocido exponemos y reflejamos nuestros recuerdos, vivencias, reflexiones siempre en los cuadernos de campo como este. Eso lo compartimos con los marinos. Son hombres que siempre, sobre todo cuando cae la noche, reflejan lo que ha sido el día en lo que se llama cuaderno de bitácora. El de Isidoro Arias tenía unas extrañas inscripciones. Parecían propias de alguien febril, alguien que pedía ayuda. Él hablaba de misteriosos seres. Son producto del delirio, de la soledad, de una enfermedad, pero él los veía, eran reales, estaban ahí. ¿Qué pasó con ese viaje? Con ese viaje interrumpido. Nuestro compañero Francisco Contreras ha intentado, 2 años después de estos hechos, buscar una respuesta. Isidoro Arias tenía una relación especial con el mar.
Desde la década de los 80, su pasión estaba única y exclusivamente centrada en la navegación. La magia de las olas y el embrujo de las travesías por el mar rodeaban a Isidoro, que había atravesado el océano Atlántico en 10 ocasiones. Isidoro Arias era una persona con unos conocimientos del mar enormes, ¿no? Aparte que le gustaba muchísimo navegar, había hecho otras experiencias transoceánicas y sobre todo tenía una ilusión por disfrutar del mar. El marinero entrenó fuertemente para enfrentarse a la soledad de las largas y duras etapas que le esperaban. Una soledad que se convertía en su gran enemigo cada día. Era lo que más le preocupaba, porque tenía que estar muy fuerte psicológicamente para no volverse loco, ¿no? Preparó concienzudamente su aventura y la embarcación con la que llevaría a cabo la travesía. Islero. Sé que estuvo 3 años preparando el viaje. Estudiando las rutas, las corrientes marítimas que le fueran más favorables, qué puertos tenía que esquivar, de no hacer allí escala porque fuera peligroso. Tengo dos puntos conflictivos, uno meteorológico y otro de seguridad mía propia. Uno es en Indonesia con la piratería. Tengo de hecho que ir armado incluso, no llevo armas de fuego de bala, pero sí llevo armas de fogueo y tal. Y eso es en cuanto a piratería. Y después tengo un problema, otra etapa que es más conflictiva, que es la de meteorología, que la tendré en Ciudad del Cabo, porque en Ciudad del Cabo la paso en contra de viento y corriente, los famosos llamados 40 rugientes. Hicimos una pequeña recepción y una pequeña despedida a Isidoro en su salida, ¿no? Se mostraba muy ilusionado, con muchas ganas. El 28 de marzo de 2001, bajo la leyenda Andalucía solo hay una, Isidoro partió del puerto deportivo malagueño de Benalmádena para comenzar su aventura y así hacer realidad uno de sus sueños. Me di cuenta que estaba ante un soñador y una persona muy amable, con un sentido del humor brutal. Y sobre todo lo que me impactó fue su determinación por luchar por un sueño, ¿no? Contra viento y marea, con lo que hiciera falta. Pero transcurridos 6 meses, surgió algo inesperado. Sus familiares comenzaron a recibir comunicaciones enigmáticas y poco tranquilizadoras. Isidoro Arias parecía nervioso. Algo no iba bien y la situación se tornó alarmante. El 25 de marzo de 2003, recibieron un último comunicado. Su mensaje narraba una pesadilla. Isidoro describía cómo pequeños seres abordaban su velero desde hacía varias jornadas. ¿Qué estaría viendo o qué no estaría viendo ese señor, mi padre, Isidoro Arias, en ese momento para estar así de alterado y estar así de preocupado y estar enviando noticias de que está viendo seres extraños o que está viendo enanos o que le hablan o que no lo está viendo pero lo está escuchando? En cualquier caso, me parece que tú está pasando muy mal. Tras varios años de silencio, el equipo de Cuarto Milenio ha logrado entrevistar a Mario Arias, hijo del marinero desaparecido. ¿Qué les decía Isidoro Arias en aquel mensaje? ¿Por qué había cortado la comunicación? ¿Quiénes eran aquellos extraños seres de los que hablaba? Parece que veía o escuchaba seres raros, pues diminutos, pues bueno, pues son cosas que no podemos controlar, producto de la imaginación. Isidoro Arias, víctima del cansancio y posiblemente enfermo de malaria, estaba enfrentándose a la peor de sus pesadillas, a los diablos de su mente. No sé por qué funciona así, pero sí que existe el riesgo de que la soledad te pueda afectar, claro. Los familiares y amigos de Isidoro Arias comenzaron su búsqueda. Asociaciones náuticas y puertos deportivos unieron sus fuerzas en los rastreos e incluso, de forma oficial, colaboraron los gobiernos de diferentes países como Brasil, Sudáfrica o Reino Unido. Pues pasaron 38 días, entonces yo sé que la familia acudió a la Junta de Andalucía, acudió a todos los ministerios, en el gobierno, todo el mundo, porque además tenían una idea y era que ellos creían que era muy importante que un avión sobrevolara la zona para encontrarlo. Y Salvamento Marítimo decía que estaba haciendo todo lo que podía hacer porque no tenían medios para mandar al extranjero. El 1 de mayo de 2003, 38 días después de aquel inquietante mensaje, su barco apareció a 600 millas de la isla de Santa Elena, en el Golfo de Guinea.
La tripulación del pesquero francés Freco halló el buque en la posición 5 grados y 13 minutos norte, 4 grados y 10 minutos oeste. Pero no había ni rastro de Isidoro Arias. No hay rastro del cuerpo de Isidoro y lo único que... Y estaba su documentación, su kit de supervivencia, lo que comentabas de restos de comida en buen estado, y lo único que falta es la zodia y él. El velero Islero fue trasladado al puerto de Abiyán, en la Costa de Marfil, y con las investigaciones, comandadas por el cónsul español de Tejada, aparecieron los primeros interrogantes. El cuaderno de bitácora, escrito por Isidoro Arias, detallaba todos los sucesos acaecidos durante la travesía. Reflejaba cómo las condiciones meteorológicas eran favorables y el material náutico estaba en perfecto estado, lo que demostraba que no había sido víctima de actos de piratería, ni tampoco había síntomas de abandono de la embarcación. Pero una cosa escamó a los peritos. La Zodiac, una pequeña barca que utilizaba para desplazamientos cortos o como tabla de salvación, también había desaparecido sin dejar rastro. Todo estaba en orden, no había tampoco síntomas de haber habido un abordaje ni de haber habido un forcejeo ni nada por el estilo. ¿Dónde estaba Isidoro Arias? ¿Fue una alucinación producto de las altas fiebres que Isidoro viera cómo pequeños seres y diablillos subían por el casco del barco para acosarle? ¿Qué pasó realmente durante aquellos días de navegación? Me llama la atención que mi padre abandonara el barco porque es lo más seguro. Entonces, por mucho que puedas tener algún tipo de proceso febril que te haga imaginar cosas, siempre estará más resguardado en un barco. ¿Vivió realmente un encuentro con lo imposible? Me gustaría dejar claro que, en base a esto, se puede decir que esa es su realidad, pero lo que no se puede en un medio de comunicación, o desde un medio de comunicación, dar una noticia ofreciendo que eso es la realidad. Y mucho menos teniendo en cuenta que ahí lo importante en el titular no era que eso estaba pasando, sino que el malagueño que estaba dando la vuelta al mundo necesitaba ayuda. Y eso es muy triste. Hoy, transcurridos 5 años desde el día que Isidoro partió de las costas malagueñas, aún quedan muchos interrogantes por responder. Su velero Islero logró completar la vuelta al mundo. Su hijo Mario Arias viajó hasta la Costa de Marfil para recuperar la embarcación y con ella completó la travesía que su padre dejó inconclusa tiempo atrás. Quiero agradecer muy especialmente la colaboración que nos ha brindado el hijo de Isidoro Arias. Imagino además que ha sido especialmente doloroso recordar toda esta historia y además porque él no había declarado para ningún otro medio de comunicación. Nuestras gracias por adelantado. Por cierto que Isidoro había dejado un mensaje agónico. Alguien, un ser que describía de forma deforme, extraña, está subiendo por el casco del barco. Y después la nada, como decíamos antes, el viaje interrumpido, sin rastro. Alucinación, espejismo, visión... ¿Cuántas cosas pueden caber en la mente de un hombre? ¿O somos nosotros los equivocados si realmente pasan este tipo de sucesos y no son para nada cuestiones de nuestro propio cerebro? Hemos intentado averiguar, porque mucha gente ha hablado de malaria, como enfermedad que puede causar visiones extrañas, que son reales para quien la sufre. Sobre ese tipo de cuestiones y sobre otras enfermedades tropicales, hemos charlado con un experto médico en la materia. La malaria cerebral tiene una manifestación clínica muy variable, pero en principio uno de los síntomas que puede tener, aparte de un aturdimiento, dolor de cabeza, delirios, ¿no?, y convulsiones, y luego finalmente eso va a más si no se trata correctamente y aboca en un coma irreversible y el paciente fallece, ¿no? El barco de Isidoro Arias se encontró a la deriva, sin capitán, sin rumbo, casi como un barco fantasma. Y hay que apuntar aquí que de barcos fantasmas está la historia de los mares completamente llena. Algunos casos nos trae Carmen Porter. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Empezamos por el más célebre de todos los tiempos, el insumergible Titanic. Efectivamente. Comenzamos con la tragedia del Titanic. Sabéis que se produjo en 1912, justamente un 14 de abril. Son 1.513 personas las que pierden la vida en esa terrible tragedia. Pero hay una curiosidad, una serendipia, como dicen los especialistas, una casualidad imposible. Y es una novela que se publica
novela 14 años antes. En 1898. Efectivamente, se llama Futility, está escrita por Morgan Robertson, él era británico, no había tenido mucho éxito con sus escritos, pero fíjate qué coincidencias, da en el clavo 14 años antes de que se produzca esa tragedia del Titanic en muchas cosas. Por ejemplo, en su novela el barco principal, el barco protagonista, se llama Titán. Y también pone que era insumergible. También, y con mucho lujo. Tiene capacidad para 3.000 pasajeros, como también tenía el Titanic real. Tenía 2 mástiles, al igual que el Titanic, y también 3 propulsores, como tenía ese barco mítico. Y encima sale de los mismos astilleros de donde sale el Titanic en la realidad, siempre en la mente de este tal Morgan Robertson. Los dos podían alcanzar una velocidad máxima que eran 25 nudos. Y aquí viene lo fuerte y lo más interesante del tema, Iker. Robertson dice en su novela que ese barco, el Titán, se estrella contra un iceberg en abril. El Titanic se estrella contra un iceberg un 14 de abril. Efectivamente, tal y como contaba la novela, premonición, predicción de este autor, que era un tanto extraño, Iker, porque él escribía con un método, que era la escritura automática. Decía que tenía una especie de guía en otro astral que le decía cómo tenía que ir ese escrito, cómo tenía que ir enlazando las escenas que se provocaban en sus libros. Futility, Morgan Robertson, y en los libros no hay trampa ni cartón. Hay un depósito legal que dice cuándo ha sido impresa esa obra. 14 años antes de que el Titanic de verdad se estrellase de verdad, casi con las mismas muertes, con el mismo número de botes y con detalles asombrosos. Pero, ¿hay algún Titanic, por ejemplo, a la española? ¿Tenemos algún episodio de ese tipo, además con misterio? Lo tenemos. Era un barco muy querido para el pueblo canario. Se llamaba Valvanera. Nos lo explica, parte de esa historia, nuestro compañero José Gregorio González. Bueno, siguiendo la pauta de muchas tragedias colectivas de desapariciones o de muertes de grandes masas humanas, el caso del Valvanera también reúne una serie de características, de casos muy singulares de premoniciones o de presagios, de malos augurios que rodean este caso. Por ejemplo, desde el mismo momento en el que se pinta el casco con el nombre de Valvanera, se comete un error sustituyendo la segunda V por una B, algo que se interpreta como un mal augurio en ese momento. También ya cuando se produce el viaje hasta América, de su último viaje, pues se da una circunstancia muy peculiar. En el puerto de Santa Cruz de la Palma, antes de zarpar, pierde un ancla, algo que también en aquel momento hace que la gente se plantee que aquello no iba a tener un buen final. Previamente, incluso unos meses antes, en su anterior viaje, se padeció una importante epidemia donde murieron decenas de canarios y tampoco era, digamos, un precedente, un augurio demasiado positivo para lo que podía suceder. Y finalmente, ya en el propio viaje, ocurrieron cosas que destacan ese componente misterioso de este caso. Por ejemplo, el capitán de la embarcación escribió una carta a su mujer desde Santa Cruz de la Palma, vaticinando que posiblemente no volvería con vida de ese viaje. Encontramos también otro elemento para la reflexión en el numeroso pasaje que desembarcó en el puerto de Santiago de Cuba, pasaje que tenía billete completo hasta La Habana, como si de alguna manera estuviesen presintiendo lo que podía suceder. Y entre los casos más llamativos se encuentra el de una niña de Las Palmas de Gran Canaria que reiteradamente manifestó su negativa a embarcar en el Valvanera, incluso en los días anteriores llegó a manifestar públicamente, tal y como recogieron los periódicos de la época, que aquel barco se iba a hundir y que no iban a lograr llegar hasta América, hasta su destino. Son ejemplos de las muchas historias premonitorias que rodearon al hundimiento del Valvanera. Una cabeza cortada fue lo único que apareció de tanta gente, de tantas vidas, de tantos sueños rotos en el Valvanera. Pero hay otro barco que casi supera en condición fantasmal a los que hemos citado anteriormente. Su nombre, ya toda una leyenda, Mari Celeste. Cuando salió el Mariceles de puerto, llevaba a bordo a 7 tripulantes, 7 marineros, el capitán, la mujer del capitán y una niña pequeña que tenían de 2 años. Cuando el Dei Gratia se encuentra con el Mariceleste, ve que no hay nadie a bordo. Deciden desembarcar un bote con varios marineros para investigar si se encuentran en los camarotes, si están enfermos, y allí descubren que no hay nada. Pero les extraña una simple cosa.
No hay motivos de que se haya producido ninguna tormenta, tampoco de que haya chocado contra nada. La comida está perfectamente puesta en la mesa. Como en el caso de Isidoro Arias. Efectivamente, los utensilios de navegación Iker no se han movido, por lo cual se descarta esa posible tormenta que hubiera dado con los tripulantes al agua, que se hubieran ahogado en tal caso. No saben y se hace una investigación. Se lleva el velero hasta Gibraltar y allí en Gibraltar se realiza una investigación. Dicen que todo es muy extraño, que no tiene ningún indicio de que en esa tripulación se haya producido, por ejemplo, un asesinato, que es una de las hipótesis que en un principio se dan. ¿Y sabes cuál es la última hipótesis que los especialistas que investigan el mar y celeste dan? Dímelo tú. Pánico incontrolado. Algo hace que toda esa gente entre en tal estado de pánico que hagan que cojan un bote, que además el bote nunca se encuentra, igual que en el caso de Isidoro Arias, y todos se pierda su pista y, por supuesto, creen que es su vida. Todo esto fue noticia en su día. Nosotros ahora vamos con las noticias que han ocurrido en los últimos 7. En esta semana también proclive a muchos asuntos de misterio y, además, con una importante precisión, los animales, sin duda, protagonistas. El nacimiento de un animal extraño que se sale de la norma sigue provocando una especial fascinación. Antiguamente podía ser augurio de, bueno, un mal presagio o también de fortuna, de buenaventura para los propietarios, por ejemplo, de un pequeño borrego. Ahí está la noticia, en Jerez de la Frontera, Carmen. Ha ocurrido en la localidad de La Barca de la Florida, en Cádiz. Allí un matrimonio se ha encontrado en uno de los nacimientos de uno de sus corderos con un extraño borreguillo que tenía 4 ojos y 2 bocas. Los dueños del animal, Dolores y su marido Antonio Vega Naranjo, aseguran que se asustaron mucho cuando lo vieron nacer y que aunque el animal está muy débil, los veterinarios le han dicho que como solo tiene un cerebro, es posible que sobreviva. Según Dolores, el animal tiene una cabeza muy fea y muy grande, con 4 ojos y 2 bocas, una de ellas con un conducto para poder comer, por lo que se ha podido hasta ahora alimentar sin ningún tipo de problemas. Los pastores han declarado que no piensan dejarla en el campo, sino que la van a criar en su casa porque les da mucha lástima al animalillo. Ya les advertía que los animales iban a ser protagonistas indiscutibles, pero ahora hablamos de otro sentido, porque Sekhmet, la reina leona, era también reina de las sombras, Carmen. Un equipo de arqueólogos alemanes ha descubierto 17 estatuas de la diosa Sekhmet en el templo de Amenhotep III en Luxor. Las figuras, que miden 1,70 m, representan a la diosa Sekhmet, deidad con cuerpo de mujer y cabeza de leona. Algunas de ellas representan a la diosa en posición sedente en su trono, decorado con inscripciones que hacen referencia a la unificación entre el norte y el sur de Egipto durante la 18ª dinastía. Según la mitología, Sekhmet es una deidad guerrera enviada por el dios Ra para castigar a los hombres por dejar de rendirle culto. La diosa también era símbolo de la llegada de epidemias y enfermedades, aunque a la vez ayudaba también a sanarlas. En muchos templos se ponía a Sekhmet como absoluta protectora del entorno. Ahora, por desgracia, en este siglo XXI hay que protegerse de otra forma, Carmen. Y por ello se ha celebrado en Tokio una exposición con las últimas tecnologías anticrimen. En la Feria Security Show 2006 los visitantes han podido observar herramientas y máquinas que pueden utilizarse contra agresores, ladrones, secuestradores e incluso voyeurs. Entre los instrumentos peculiares que se han podido ver había un lanzador portátil que disparaba una red de 9 metros para atrapar a un sospechoso a una distancia de hasta 3,5 metros, o un aparato que llena toda la casa con humo para aturdir a los ladrones, y también un sistema que pueda tener localizados a los niños en el punto exacto de su recorrido al colegio, y sus padres pueden observarlos a través de las pantallas de un ordenador. Ahora hablamos de niños, si les parece. En el año del Señor, decía así la crónica, de 1666, curioso año, nació un niño gigante en Jaén, al que, por cierto, enseguida le tildaron como el anticristo. El pobre muchacho no tuvo ninguna culpa y murió a los pocos días. Pero lo cierto y verdad es que los niños gigantes no son solo historias del ayer. Recordarán estas imágenes del nacimiento de una muchachita realmente desproporcionada en su colosal tamaño. Nos quedamos con ella porque vamos a hablar de la fascinación, de la preocupación y hasta del miedo que provocaban estos seres que no son leyenda, son los gigantes. Vamos a ir en busca de los gigantes españoles.
Debió ser una noche de terror para el gran Ambroise Paré, padre de la cirugía moderna y que en aquel siglo XVI se quedó pues atormentado por lo que veía en sus ojos. Ocurrió en una chabola prácticamente a las afueras de Turín. Siempre según su fecha o diagnóstico médico, entre la placenta apareció un bebé que era mitad humano y casi parecía mitad ternero, su cara de aspecto diabólico. A partir de ese encuentro con lo extraordinario, con lo que se salía de la norma común, Ambroise Paré dedicó su vida entera a catalogar monstruos y prodigios. Por ejemplo, lo que más le llamaba la atención eran los gigantes. Ha habido casos a lo largo de los últimos siglos. La mayoría de las veces estos individuos, personas normales y corrientes con ciertas deformidades, se convierten poco menos que en criaturas de circo. Estoy convencido de que recuerdan a este hombre, el esqueleto de este hombre, Jason Merrick, el hombre elefante. Es el último ejemplo de cómo muchas veces la sociedad los acaba convirtiendo en objetos de feria. Decía que los gigantes llamaban mucho la atención del médico francés, y lo hacían porque, según él, había dos causas o motivos para que surgieran hombres colosales. Era una la cólera de Dios y otra la inspiración del maligno. Así se pensaba en aquella época. Hoy, por fortuna, los gigantes conviven entre nosotros, pero algunos, por su increíble aspecto, yo creo que siguen motivando cierta fascinación en los hombres del siglo XXI. Yo quiero conducirles hasta un pequeño pueblo de Guipúzcoa, un lugar que es conocido porque allí nació una persona que se convirtió en gigante, el gigante de Alzo, una historia sorprendente que ocurre aquí cerca y que estoy seguro no van a poder olvidar. Miguel Joaquín Elizegui Arteaga nació el 10 de julio de 1818 en el caserío de Ipinza, en Alzo de Abajo, Guipúzcoa. Era el cuarto de 9 hermanos y su juventud se desarrolló como la de cualquier chico de su edad, hasta que cumplió los 20 años. Miguel Joaquín enfermó de un desconocido mal que le hizo crecer y crecer de forma desmesurada, llegando a alcanzar los 2 metros y 42 centímetros. Sus vecinos de aldea terminaron por acostumbrarse a su altura. Sin embargo, las personas que le veían por primera vez se quedaban atónitas, como petrificadas cuando contemplaban su enorme figura. Algunos se persinaban y otros huían, como si hubiesen visto un monstruo. El boca a boca hizo el resto. La gente le rebautizó como el gigante de Alzo. Su fama sobrepasó nuestras fronteras y su familia no desaprovechó la oportunidad de enriquecerse a su costa. Nació en la habitación esa que te he dicho yo, donde he nacido yo. Sí, en esta casa. Tuvo una pequeña enfermedad y estuvo enfermo y de ahí, a partir de ahí empezó a crecer y crecer y crecer y llegó a la estatura que llegó. Y llegó a un caso pues que había aquí, estaba sembrando trigo y tal y se comió pues toda una cazuela de 6 o 7 labradores que estaban aquí, pues él se comió él solo. Y esas anécdotas, que siempre pasaba hambre, siempre estaba de hambre. En 1843 formaron una sociedad con un promotor de la época llamado José Antonio Arzadún, recibiendo 13 onzas de oro al año. En el contrato que firmaron figuraban una serie de cláusulas sorprendentes. Por ejemplo, la sociedad debería suministrar al gigante todo el tabaco que necesitase, además de ropa y manutención. Pero la más llamativa es que dicha sociedad debería permitirle al joven la asistencia a misa los días de precepto. Firmado el abusivo contrato, se embarcaron en una gira circense exhibiendo al gigante en pueblos de diferentes provincias españolas y también en multitud de ciudades europeas. Desde los más humildes aldeanos hasta reyes y reinas como Isabel II de España, Luis Felipe de Francia o Victoria de Inglaterra presenciaron con asombro, admiración e incluso miedo esos 242 centímetros de ser humano que se les mostraba como si de una atracción de feria se tratase. Tal era la admiración que sentían por él en su aldea, que cada vez que regresaba de alguno de sus viajes, era medido en la puerta de la iglesia para comprobar lo que había crecido. Las marcas a cincel, que todavía hoy se pueden ver, dan fe de las dimensiones que llegó a alcanzar el gigante de Alzo. La vergonzante gira a la que fue sometido Miguel Joaquín terminó al cabo de los años. Su padre la dio por finalizada al enterarse de que a su hijo no se le había permitido asistir a misa en 2 ocasiones durante una exhibición en San Sebastián. Y es que paradójicamente, ese ser que provocaba el miedo instintivo en todos aquellos que le veían, era tremendamente religioso, pero sobre todo bonachón y tan inofensivo como un niño. Lo que más deseaba Miguel Joaquín
era regresar a su tierra, pues echaba de menos sus quehaceres diarios, las misas y las partidas de tute de los domingos. Murió a los 43 años aquejado de una tuberculosis pulmonar y con un estado de gran precariedad económica. Muchos fueron los que a lo largo de los años quisieron comprar sus restos para analizarlos y estudiar una morfología tan sorprendente, pero la familia se negó de manera rotunda. Sin embargo, circula el rumor de que su tumba fue profanada una fría noche de invierno y su esqueleto llevado a algún lugar de Europa. Desaparecieron. Los restos del esqueleto del gigante desapareció. Tiene que estar en el Museo de Londres. Si está o no está, eso ya no... Sea cierto o no, es en su caserío de Ipinza donde su espíritu sigue vivo y es justo ese el lugar donde comienza la leyenda de un hombre que con el paso de los años se convirtió poco menos que en personaje mitológico. Nació siendo Miguel Joaquín, pero murió convertido en el mítico Gigante de Alzo. Hasta bien entrado el siglo XX, existieron unas figuras macabras, pero reales, que eran los llamados ladrones de cuerpos. Acudían a los camposantos con la intención de llevarse los cadáveres y muchas veces los propios médicos, la medicina avanzaba así, eran los compradores. Imagínense el interés especial que suscitaba, por ejemplo, una anatomía como la del gigante de Alzo o tantos otros. Luis Álvarez, en este reportaje, ha llegado a encontrar a familiares muy lejanos, eso sí, pero familiares realmente, del tronco raíz de los Elízegui, el apellido de este hombre que dicen muchos que murió atormentado, triste, algunos hablan de que murió de hambre, otros que intentaron casarle con una giganta, muchas teorías para este hombre que ya es parte de leyenda. Pero quizá lo que más interesa es que no es el único caso. Nuestro compañero Gerardo Peláez ha investigado otros casos de gigantes españoles que son sorprendentes. Gerardo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Por ejemplo, el gigante extremeño, que yo no sé si le superaba en tamaño o no, pero sí en expectación. Sí, así es, no le superaba en tamaño porque medía algo menos, pero sí en expectación y sobre todo por un contrato dantesco que firmó a lo largo de su vida y que luego contaremos. Pero este hombre, que se llamaba Agustín Luengo Capilla, nació en Puebla de Badajoz en 1849. Y su historia, al igual que la del gigante de Alzo, es muy curiosa. Dada la gran altura que tenía, pronto sus familiares, incluso él mismo, vio su destino claramente, estaba en el circo. Entonces, a raíz de ahí, se empezó a dar a conocer y es cuando entra en su vida un personaje, yo creo que conocido por toda la gente que le gusta lo oculto y lo misterioso, el doctor Velasco. El doctor Velasco. ¿Por qué hablas de un personaje especial en esta trama? ¿Era acaso un ladrón de cuerpos? Pues casi. Similar, porque era un personaje, aquí le tenemos, es un personaje que fue muy famoso en la época en Madrid porque fue el fundador del Museo Etnológico. Incluso se cuenta una historia que ocurrió con su hija de 15 años cuando falleció, que llegó a embalsamarla para intentar mantenerla en vida y que la sacaba incluso vestida de novia a la calle, algo que desde luego la gente que vivía en el Madrid de aquella época no daba crédito, sobre todo porque una persona con ese nivel y en teoría tan culta, pues extrañaba que pudiese llegar a hacer cosas así. ¿Y qué relación tiene, Gerardo, y se estará preguntando la gente, este misterioso doctor que funda uno de los más importantes museos con el gigante extremeño, Ángel Luengo Capilla? Pues el doctor Velasco, cuando supo de la existencia del gigante extremeño, rápidamente, al ver la sorprendente morfología que tenía, le hizo un trato, le hizo firmar un contrato que yo creo que no pudo rechazar. Le ofreció 3.000 pesetas por adueñarse de sus huesos una vez que el gigante hubiera muerto. Algo, desde luego, que hoy en día es impensable y que llamó la atención de toda la sociedad de la época. Incluso el propio gigante, cuando una vez muerto, la familia siguió cobrando ese dinero, porque claro, en esa época 3.000 pesetas era una cantidad desorbitada de dinero fortuna. Y que prácticamente, efectivamente, sacó de la pobreza a la familia de Agustín Luengo. Y tengo que decir una cosa, Gerardo, y tú lo sabes bien, y este equipo también lo sabe, que todavía en ese museo, hay que decirlo, hay cierto misterio, cierto rubor o cierto pudor a que se grabe una cosa que es pública y que está ahí. El esqueleto de Agustín Luengo Capilla, que sigue ahí, ¿no? Está ahí. Sigue el esqueleto, está expuesto en el salón principal del museo. Aquí tenemos el esqueleto de Agustín. Es algo impresionante y lo curioso de todo es que cuando cayó en manos del doctor Velasco, le hizo un tratamiento, un encurtido, que le hizo decrecer 10 centímetros, con lo cual este no es el tamaño real que llegó a tener el gigante. A esto hay que sumarle 10 centímetros más que tenía cuando murió. La historia es desde luego dantesca. El doctor Velasco, además, que lógicamente quería hacer
hacerse con los huesos, intentó sacar provecho de la situación para dar a conocer el Museo Etnológico, que por aquel entonces era cuando lo había fundado, lógicamente necesitaba fama y reconocimiento para ser visitado. Era como el objeto estrella, como veíamos antes a Jason Merrick, el hombre elefante, bueno, puesto en un pedestal ahí en pleno hospital londinense. Pero lo más curioso de esta historia es que todos estos gigantes parece que murieron tristes, acomplejados. Claro, hoy las medidas de los seres humanos han variado. Hace 100, 150 años, la media habitual, Gerardo, creo que se situaba en 1,40, 1,50. El contraste con estas figuras los hacía semidioses. ¿Es cierto que el gigante de Alzo entonces su cuerpo no se ha localizado? ¿Que alguien pudo robarlo? Es que lo más curioso del gigante de Alzo es que ya no lo robó alguien en teoría español, algún físico, algún médico que quisiera investigarlo, sino que se habla de algún médico inglés que encargó robar el cuerpo y rápidamente llevarlo a las Islas Británicas, donde parece ser que está expuesto en algún sitio e incluso llegó a ser investigado para intentar reexplicar esa morfología tan extraña que tenía el gigante de Alzo, que hay que señalar una cosa, que era tremendamente proporcionado, porque cuando extendía los brazos medía exactamente lo mismo que de arriba abajo. 2,42. 2,42, efectivamente, que eso es muy raro en los enfermos de gigantismo, tremendamente raro. Le decíamos al público antes, Gerardo, que quisieron casarla con una giganta, algo digno de novela, pero que ocurría. Seguro que algunos recuerdan esa película espantosa en algunos aspectos, entrañable en otros, Freaks, monstruos o fenómenos, que en los años 30 produjo una conmoción tremenda, porque estos circos, estas ferias ambulantes, mostraban cosas que estaban ocultas, pero generaban un morbo tremendo en la gente, y hasta hace no mucho tiempo, en algunos de estos lugares, sobre todo de las Islas Británicas, pues existían todavía los sitios donde los gigantes se relacionaban entre ellos, había familias enteras. Al final no lograron casar al gigante de Alzo, pero sí hemos querido hacer una cosa que puede ser muy interesante. Hablamos de medidas, de centímetros, de hasta qué punto el ser humano ha llegado a desafiar los umbrales de su propia genética. Personas han superado a estos gigantes españoles. Hoy en día, ¿cómo está el Guinness, vamos a llamarlo así, de grandes gigantes en la historia? Los han superado y con creces, porque el gigante extremeño, por ejemplo, se quedó en 2,30, el gigante de Alzo hemos dicho que tenía 2,42, pero el hombre más alto que ha vivido jamás sobre la Tierra, exceptuando, según la Biblia, a Goliat, pues es Robert Percy Waldo, un hombre americano que nació en Illinois, en un pueblo que se llama Alton, y que llegó a los 2,73 centímetros de altura. 2,73. 2,73, y su caso es terrible porque... Ahí lo tenemos. Efectivamente. Es el caso... Madre mía. Date cuenta, y rápidamente, al igual que sucedió con los casos de los gigantes españoles, claro, su vida tuvo que ser encauzada hacia el espectáculo, hacia el mundo del circo, incluso de las giras. Fue más comercial su vida que la de los gigantes de Alzo, el extremeño. En este caso, esta persona, Robert Waldo, admiraba tremendamente a su madre, pero tenía un cariño bestial hacia ella. Sin embargo, su padre sí intentó aprovecharse de la altura de su hijo. Sin embargo, por ejemplo, a día de hoy, ¿cuál es el hombre más alto sobre la faz de la Tierra hoy? Ahora mismo, el más alto, según el Guinness, es un chino que se llama Sisun, que mide 2,38, pero es según el libro Guinness, porque hay un caso que no está recogido en el Guinness, y es porque está enfermo de gigantismo, y parece ser que el Guinness pues no recoge a las personas que no están sanos. Se trata de Leonid Stanik, es un ucranio, aquí le tenemos, que llega a medir 2,55 centímetros. Madre mía. Que el hombre este sí que está atormentado completamente. La última vez que se midió fue hace años y no quiere volver a hacerlo porque no tiene ningún interés en entrar en el Guinness, se siente avergonzado de su aspecto, no quiere ni ver un espejo. Desde luego es una historia terrible la de este joven, que le cambió la vida precisamente en una operación cuando tenía 14 años. Le intentaron extirpar un tumor y lo que hicieron es pues tocarle la glándula que produce la hormona del crecimiento, y se la trastocaron de tal modo que a partir de ahí empezó a crecer, se encendió la mecha y ya no ha parado. Pero lo curioso es que se arrepiente y se avergüenza de la altura y de su imagen. Gerardo, por lo tanto concluimos con que el estigma para esta gente todavía continúa. De alguna forma, en pleno siglo XXI, no es la visión de los cirujanos del siglo XVI, pero sí algo de fascinación, de temor, de alejamiento de todo lo que se sale de la norma. Gracias por esta investigación, y desde luego invitamos a la gente a que acuda tanto al museo para ver al gigante extremeño, como ese pequeño pueblecito Alzo, donde quedan todavía las marcas, las hemos visto en el reportaje de Luis, donde
donde este hombre se medía. Sí, efectivamente, y sobre todo, para terminar, Iker, una característica común que tienen todos los gigantes, que no emplean su altura para hacer daño, para imponer respeto, sino que todo lo contrario, su altura les hace tener tremendos complejos que les hace tremendamente tímidos. Gracias, Gerardo, por esta investigación. Gracias a ti. Sorprendente, queridos amigos, sorprendente porque nos da la sensación de que todavía quedan muchas cosas por desvelar en la propia genética humana, hasta dónde habrá llegado algún ser humano, por ejemplo, en la antigüedad. ¿Es Goliat o otros grandes colosos y titanes de la antigüedad ejemplo de esta enfermedad o esta disfunción absolutamente científica? Algún día quizá lo descubriremos. Estoy seguro, mientras tanto, que nombres como el de Alzo o el del gigante extremeño ya se han quedado como parte de los misterios por desvelar en nuestro país. Hemos visto fotografías impactantes, fotografías que realmente le dejan a uno, bueno, sin habla ante la altura de estos gigantes del siglo XX, pero quizá sea momento bueno para dar paso a otras fotografías. Sabemos que también les inquietan. Son las que nos envían los televidentes de Cuarto Milenio. Hay pocos lugares tan célebres en la capital de España que tengan más historias de fantasmas, además. Hablamos del Palacio de Linares, de los marqueses de Linares. Historias de todo tipo, voces que eran un fraude, pero hay quien dice que había un sustrato real. Lo que está muy claro es que los turistas no se resisten a hacer una fotografía a sus ventanales, sus misteriosos ventanales. Carmen. Sobre todo no se resisten si son seguidores de Cuarto Milenio. Y como cumplen con los deberes, van a los lugares que dicen que tienen misterio y hacen fotografías. ¿Y qué ha ocurrido? Ha ocurrido en dos fotografías que nos llegaban esta misma semana. Una nos la enviaba Javier Espuelas desde Logroño, él vino a visitar la ciudad de Madrid, y la otra nos la enviaba Edwin Merlo desde Valencia. Los dos estaban aquí pues pasando unos días y los dos captaron con sus cámaras digitales algo extraño en los ventanales de ese mítico Palacio de Linares. Hemos analizado ambas fotografías, Iker, y Guillermo León nos dice que el primero es la distancia, con lo cual la zona, por ejemplo, la distancia desde que se toma la fotografía. Ese es el primer punto que tenemos que contemplar. Es muy difícil ampliar las zonas de los ventanales porque al estar a tanta distancia se pierde esa capacidad, esos píxeles suman más y entonces la fotografía pierde calidad, por lo cual es muy difícil identificar los rostros que aparecen. Pero sí que es cierto que hay dos especies de caras, dos rostros que parecen pertenecer, uno a un hombre bastante mayor y otro a un hombre más joven. Hemos hecho una recreación en 3 dimensiones y la trama puede originar esos errores de interpretación. Lo que nos puede parecer un rostro puede ser perfectamente el reflejo en el cristal de la ventana de cualquier edificio de enfrente, una cortina meramente recogida o incluso que realmente hubiese alguien asomado en esas ventanas. Reflejos y espejismos que las cámaras logran reflejar probablemente. Pero ¿es un espejismo saber que en el interior de la Biblia, ni más ni menos, se esconden códigos ocultos? ¿Es normal y lógico que en un programa informático que, vamos a decirlo así, extiende todas las letras de la antigua Torá o los 5 primeros libros de la Biblia, aparezca, por ejemplo, la palabra Hitler y se cruce con hombre malvado? ¿Es cierto que existe, en definitiva, una clave que alguien ocultó hace miles de años? No se lo pierdan, vamos a intentar descubrirlo. Han sido muchos los sabios y estudiosos que durante los últimos siglos han intentado preguntarse si la escritura más poderosa de la humanidad, la Biblia,
contenía alguna clave, algún código, alguna forma de adelantarse a los acontecimientos. Esto, que puede sonar herético y extraño, por ejemplo, enferveció la mente del propio Isaac Newton. Tenía más apuntes cuando se descubrieron los últimos sobre este asunto, sobre esta historia del código de la Biblia, que sobre la física, por ejemplo. Estaba absolutamente convencido de que había algún tipo de código interno que podía convertir aquel libro o aquellos libros en una especie de máquina profética. Lo que les quiero contar es asombroso. Yo sinceramente me quedo un poco mudo, pienso que son carambolas de la matemática, pero a ver qué piensan ustedes. Hay un periodista célebre en Estados Unidos, Michael Drosnin, publicaba por ejemplo en el Wall Street Journal o en el Washington Post, que un día es citado con un matemático israelí llamado Eliyahu Rips. Es un día de 1994, y este hombre lo que le quiere contar o exponer es que ha descubierto una especie de matriz informática que desvela ciertas cosas de la Biblia. Imagino que Drosnin se quedó como se pueden quedar ustedes, con los ojos abiertos. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué programa es ese? Al parecer, para que todos lo entendamos, ese programa primigenio desvelaba lo que son los términos completos, las letras de la Biblia, y les exponía en una larga espiral a modo de gigantesca sopa de letras. Ese programa además permitía insertar un código, una palabra, una orden de búsqueda, y la Biblia la encontraba entre todas ellas, bien fuera en un sentido o en otro. Y a veces esas palabras que el buscador pedía a la Biblia que localizase en su interior se cruzaban con otras. Casualidad o no, Eliyahu Rips puso una especie de reto a este periodista en un principio, imaginamos, incrédulo. Puso el nombre del primer ministro israelí, Isaac Rabin. En toda la Biblia, y por supuesto no tenía sentido que apareciese Isaac Rabin, pero de arriba abajo surgía ese nombre, en una de las partes de los 5 primeros libros o Pentateuco. Allí se cruzaba con otra, solo una vez: asesino que asesinará. 1994, la gran sorpresa del periodista norteamericano es cuando, en el año 95, el mes de noviembre, un enviado de Dios dispara por la espalda, siempre según sus palabras, a Isaac Rabin. El periodista se asusta, pide el programa y empieza a experimentar. El código secreto de la Biblia. Un asunto que es polémico todavía hoy, 10 años después de su descubrimiento. Así fue, Santiago Camacho, tú que conoces bien la informática y la conspiración, sabes que este asunto sigue provocando ciertos tumultos, pero así comenzó todo, con el primer ministro israelí y un mensaje que decía: asesino que asesinará. Sí, de hecho, así empezó una de las historias periodísticas, yo creo que más apasionantes de la última década. Pensemos que no solamente Michael Drosnin descubre esta historia, sino que además, con ese mensaje en la mano, ya convencido a través de otras pruebas pues de que este asunto del código de la Biblia funcionaba, intenta desesperadamente prevenir lo que él cree ya inevitable, que es ese atentado contra Isaac Rabin. Se pone en contacto con su gabinete de prensa, con sus asesores, le manda cartas, incluso recurre a conocidos comunes para que le lleven el mensaje, y como si fuera... Quiere salvarle. Efectivamente, quiere salvarle porque está convencido de que esto va a suceder y no tiene más pruebas en la mano que este código de la Biblia, el cual ya, por otras pruebas que iremos viendo a lo largo del programa, ya le ha convencido previamente de que funciona. No lo consigue, es como si una maldición, como si el destino fuera absolutamente imparable y como si eso que estaba ahí escrito en caracteres hebreos estuviera destinado a cumplirse irremisiblemente. Michael Drosnin, ¿cómo se pudo quedar ante esta historia? ¿Qué pruebas hizo en secreto junto al matemático Eliyahu Rips? No lo sabemos. Lo cierto y verdad es que de periodista prestigioso pasó a casi enloquecido con esta historia. Publicó varios libros. Uno de ellos, una segunda versión del llamado Nuevo Código Secreto de la Biblia, reflejaba en su portada, año 2001, algo sorprendente. En la Biblia, en la Sagrada Escritura, se cruzan o surgen en la matriz de este programa las palabras torres, gemelas y avión. Por supuesto no tiene un sentido hablar de aviones en la época de la Biblia, ni mucho menos. Pero siempre repito, y para que todos lo entendamos, porque es difícil en un principio, surge como una sopa de letras. Avión puede estar al revés, en un extremo, en el otro, en diagonal, pero siempre con la misma proporción de palabra a palabra. Si cabe en todo esto una vuelta de tuerca más, una especie de giro, un salto todavía más difícil, ese lo dio un español. Una persona, ingeniero informático, que sabe perfectamente lo que son los códigos internos de estas máquinas y que dijo: ¿y por qué no traducimos esto al castellano? ¿Por qué no adaptamos esta especie de buscador de la Biblia que cruza palabras y lo hacemos más comprensible? Y de ahí surgió otro estudio muy interesante que él llamó Código B. Él es David Zurdo y él está aquí esta noche. David, buenas noches. Iker, ¿cómo estás? Por cierto, otro dato.
¿Es cierto que Arafat, en una de las poquísimas entrevistas que concede un periodista norteamericano, es con Michael Drosnin, y no es para hablar de política o de situaciones un poco extrañas entre los diversos conflictos de Oriente Medio, sino para preguntar ¿qué dice el código de la Biblia de mí? Es que, de hecho, el Código de la Biblia ha llamado la atención de personas muy importantes, incluso de agencias como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y también incluso un premio Nobel, digo por mencionar algo reciente, de Economía, que él ha dicho públicamente que cree en este código. ¿Que cree? Sí, mira, cuando has dicho antes lo de la traducción o la forma de buscar en esto traducida al español, hay que decir que la Torá se utiliza en hebreo, que es el único idioma en el que, si aceptamos que fue una revelación, ha quedado, digamos, inalterado durante todos estos milenios. Este programa, para que lo veamos claro, pone letra a letra, digamos, no se cambia el sentido, sino que hila todo en líneas... Hila todo en una sola fila, vamos a decirlo así, que después se parte en unos trozos, que siempre son equidistantes, y que se reordenan de tal manera que aparecen esas sopas de letras y esos mensajes que, bueno, pueden aparecer, como has dicho, en vertical, en horizontal, en diagonal, pero siempre en un entorno reducido y siempre relacionados unos con otros. De hecho, el programa de Código B lo único que hace es permitir a un usuario en español o de hispanohablante, introducir términos en este programa de búsqueda, que es el mismo sistema que el de Yahoo Rips, pero utilizarlos en español. El programa hace una transliteración de estas palabras de búsqueda y lo que hace es intentar localizarlas en la Torá. Yo creo que con esa perspectiva esto tiene que quedar en un simple juego matemático. Pero ya que estamos en el juego matemático, que se han cumplido 10 años y que la polémica no cesa, veamos y experimentemos con las búsquedas que aparentemente sí son sorprendentes. Por ejemplo, la segunda que hace Michael Drosnin tiene que ver con otro nombre de otro presidente, Kennedy. Hace poco hablábamos de Kennedy, veíamos esa imagen espantosa de su atentado, que muchísima gente además nos escribió diciendo que no recordaba la brutalidad del atentado a JFK, y sale Kennedy. Y en la misma página, para que nos entendamos, donde solamente una vez surge Kennedy, de arriba abajo, se cruza con la palabra Dallas, si no recuerdo mal, estado en el que falleció. Lo curioso, Santiago Camacho, y tú conoces bien muchas historias de la CIA, es que los servicios de inteligencia con nombres y apellidos se interesan en este código de la Biblia, como es normal. Sí, de hecho, incluso antes de que fuera públicamente conocido. El propio Michael Drosnin tiene conocimiento de esto siendo corresponsal en Israel, corresponsal político para asuntos absolutamente ajenos a este tipo de temática, y como muchos corresponsales, pues tiene su contacto en los servicios secretos, concretamente en el Mossad. Él es el que le habla de un profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén que ha desarrollado una teoría según la cual ellos se han basado para hacer determinados pronósticos. En concreto, les había pronosticado la fecha exacta de la ruptura de hostilidades durante la Guerra del Golfo. Claro, Michael Drosnin al principio lo toma con un poco de... No se lo cree. No se lo cree, con bastante escepticismo. Lo que recoge en su libro es el comentario de este agente secreto que le dice: tú verás lo que haces, pero a nosotros nos funciona. Es curioso porque la propia Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, la NSA, también mostró extraoficialmente cierto interés a través de uno de sus criptógrafos más reconocidos, que es Harold Gans. Harold Gans, en principio, fue uno de los mayores detractores, de los mayores escépticos del Código de la Biblia. Era un criptógrafo de fama internacional y se dedicó a experimentar él mismo con el programa desarrollado por Doron Withum, que fue el informático que ayudó al Dr. Reeves a llevar esto en términos de ordenador. Él mismo desarrolló incluso un programa propio y para su pasmo descubrió que esto funcionaba. Y de ser este empleado de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, de ser uno de los mayores escépticos en el tema, se ha convertido en uno de sus mayores defensores. Pero el código secreto de la Biblia, o código B, hay que decirlo, acierta y falla, o por lo menos metemos términos en sus entrañas y a veces aciertan y a veces son catastróficamente diferentes a lo que luego ocurre realmente. Por ejemplo, ¿es posible que la Biblia anunciase o cruzase precisamente en un aspa en su interior la llegada del hombre a la luna? ¿Esto ocurrió en las primeras búsquedas? Así es, pero estamos hablando de un hecho que se prueba a posteriori. Yo sí quería decir que no es nada nuevo. Salía exactamente Armstrong, la palabra Armstrong, el apellido del primer hombre que pisa la luna, con Luna, precisamente. Armstrong, por ejemplo, y Luna, imaginemos que el apellido de Armstrong no es un apellido muy extraño en Estados Unidos. Incluso hay otro Armstrong muy famoso que es el ciclista. Sí.
Claro, nosotros queríamos pensar que se refiere a ese Armstrong que subió, o sea, Neil, que subió a la Luna y que en 1969 la conquistó, el primero que pisó este satélite. Pero realmente nosotros no lo sabemos, lo queremos interpretar así. Y la interpretación es para mí el verdadero quid de la cuestión del hecho de que no podamos utilizar el código de la Biblia como herramienta de profecía, claro, sino solo como de prueba, siempre como algo inspirador incluso, lo que podemos encontrar mensajes que nos lleven incluso a pensar que, yo que sé, que a lo mejor hay un futuro mejor, aunque a veces esté teñido de cuestiones negativas. Hablando de futuro, David, una de las cosas que estoy seguro que más espantan a la gente y que siempre se preguntan, el asunto de las profecías, desde Nostradamus a San Malaquías, es uno de los que más calan en la opinión pública. Profetas casi siempre muy agoreros, que ponían con número concreto el día del fin de los tiempos, de los 4 jinetes del Apocalipsis, del fin de los días, de muchas formas se le puede llamar. Y evidentemente, y lo comprobamos en aquella jornada mítica en Milenio 3 en la cadena SER, hay que decir, la noche que más mensajes hemos recibido por completo en nuestra historia de gente interesada haciendo preguntas al código, todos preguntaban por fin del mundo. Me parece un poco macabro, porque imagino que eso dependerá de nosotros y no de ningún código. Pero hay diferentes versiones, Santiago. Se repiten mucho unas cifras. 2006. 2006, 2010 también es una de las cifras en las cuales se hace referencia, pero los propios doctores Reeves y Witham son los primeros en defender que su descubrimiento no sirve o no debería emplearse para hacer profecías, pero sí que es una curiosidad matemática, llamémoslo así, absolutamente comprobada, en cuanto a que es demasiada casualidad que esto suceda. Es decir, estamos hablando de casualidades a veces en cifras superiores al 1, entre varios miles o cientos de miles. Es algo que de hecho se publicó en revistas matemáticas reconocidas como en Statistical Science, que es una revista de estadística muy prestigiosa, y que esto como curiosidad matemática o como objeto de estudio científico sirve que para hacer profecías ellos mismos, o sea, los propios padres de la criatura, son los primeros en decir vamos a ser serios, no utilicemos esto para esto, porque realmente, como muy bien decía David Zurdo, es algo cuya interpretación solo realmente podemos saber a posteriori. ¿Aparece Hitler en la Biblia? Aparece, y no solamente aparece, sino aparece en unos términos bastante alusivos, sobre todo si se ve desde el punto de vista judío. Se le llama nazi y enemigo. Es decir, nazi desde luego, y qué mayor enemigo ha tenido en toda su historia el pueblo judío que precisamente Adolf Hitler. Tecleando en un ordenador cualquiera ese programa, esa búsqueda, surge, uno ha tenido que, importante, no surge porque sí, uno ha tenido que añadir la palabra Hitler, habrá añadido otras cuantas y solo se cruza con enemigo. Efectivamente, con nazi y enemigo, que aumenta muchísimo más el grado de improbabilidad de que estén juntas esas palabras. Quizá el mayor éxito del Código de la Biblia, de este libro de Michael Drosnin, que luego nuestro compañero David Zurdo transformó en Código B, bestseller mundial, acompañaba la publicidad número 1 en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia e Israel, lógicamente, hace 10 años ahora de esta historia, es cuando realmente se adelanta acontecimientos que han cambiado el mundo. El 11S, el atentado contra las Torres Gemelas, y caramba, claro, se le ocurre a Drosnin, ya por rizar el rizo, incluir en ese programa que desencripta los 304.000 caracteres aproximados de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, y surge Torres Gemelas y avión. Torres Gemelas y avión y otros muchos mensajes. Por ejemplo, también World Trade Center cruzado con la palabra Arabia. Recordemos que Center. Bin Laden es nacionalidad árabe, del país de Arabia, quiero decir, no de la zona solamente árabe. Y más cosas. Por ejemplo, una de las búsquedas que yo realicé es New York, escrito en inglés, que se cruza con Laden, con Atta, que es el piloto de uno de los aviones. Atta con doble T, Mohamed Atta. Sí, y la palabra de nuevo Arabia, por ejemplo. Es decir, tenemos muchos mensajes que recogen estas palabras. Pero como tú bien decías, siempre hay que decir qué palabras queremos intentar localizar. Lo cual no quiere decir que esas palabras solo estén porque nosotros las pongamos, sino que están con independencia de que nosotros las pongamos. ¿Y cuánto hay que no sabemos buscar? Es que eso es lo fundamental. Y otra cosa principal también, David, porque hemos captado en muchas ocasiones, cuando hemos hablado en otros foros del Código de la Biblia o de profecías, que la gente tiene verdadero miedo y que la gente igual de toda esta conversación se está quedando con Holocausto Nuclear 2006. También otros antiguos profetas, como los aztecas, hablaban de fin del mundo 2012, y también tantos se estrellaron con libros ridículos de fin del mundo 1984. Hay un
excelente estudio filosófico, antropológico que se llama Cuando falla la profecía. Y el código también falla, por lo tanto no es perfecto. Es más, me remito a algunos datos. Con el código B, buscando Juan Pablo II, que fue un término que, imagínense lo que se metió dentro del ordenador con la larga agonía del pontífice, surge muerte 2004, o Karol Wojtyła, muerte 2004. David, ha habido grandes fallos, que yo creo que esto alivia un poco, ¿no? Así es una también, máquina de la verdad. También hay que reconocer que algún problema más debe de haber, y por una razón, porque la muerte de Arafat también está consignada con un año de desfase. Esto nos puede hacer también pensar por otras vías, ¿no? Quizá el año exacto que estamos intentando interpretar pues no es lo que es correcto, ¿no? Pero sí, y por ejemplo, no solamente hace falta llegar a un fallo como el de la muerte del Papa Juan Pablo II, sino también, por ejemplo, no puede haber un holocausto atómico si es que va a acabar con el mundo en el año 2006, si después, en el año 2008, va a haber una guerra mundial. Esta contradicción nos lleva, en el fondo, que son dos cosas terribles, pero en el fondo nos llevan a una cosa positiva, que es pensar que las dos cosas no pueden ser, ¿no? Hemos hecho con ordenadores semejantes a esos, con ordenadores que tampoco hacen falta que ocupen todo un edificio, como podemos imaginarnos, y casi cinta métrica antigua, dando vueltas y vueltas. Hemos codificado con el código B algunas búsquedas que imaginamos que pueden ser interesantes para el público del siglo XXI. Y lo hemos hecho con la curiosidad, el escepticismo y creyendo que es una simple carambola matemática, pero que ahí está y que desde luego en Estados Unidos la que se ha liado. Santi, comenzamos con algunas que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo parece en la Biblia el barco más célebre de todos los tiempos, el Titanic? Pues sí, la verdad es que es absolutamente notable cómo, si se introduce, aquí lo tenemos, el término Titanic, se cruza con cosas tan absolutamente inequívocas como puede ser el término hielo, el término accidente y sobre todo ya la fecha exacta, el año en el que tuvo lugar el siniestro, ¿no? Es uno de 1912. 1912, efectivamente. Es uno de esos casos en los cuales vemos que efectivamente a posteriori, a todo pasado, digámoslo así, el código de la Biblia muestra una precisión asombrosa. No tanto, como hemos visto, en casos en los que intentamos hacer profecías, pero efectivamente cuando intentamos de alguna manera comprobar o subrayar lo sucedido, ahí sí que digamos que el código se luce de alguna manera y sí que muestra datos más allá de cualquier interpretación. Y a mí me gustaría, porque además, yo soy bastante escéptico con este asunto en el sentido de que tenga, como dicen nuestros compañeros, una realidad profética, pero sí como curiosidad es muy interesante y así lo estamos viendo. Uno mete términos y a ver qué sale y a ver qué no. No es que nosotros avalemos esos términos ni esa búsqueda. El programa no tiene error, el programa es un programa informático, las letras no se pueden cambiar. Si alguno de estos datos que estamos dando, o de Michael Drosnin, hubieran sido erróneos, cualquier especialista que vigilaba muy de cerca el asunto de la Biblia diría, no, esta letra no coincide. Coincide perfectamente. Otra cosa es la interpretación. Por ejemplo, buscaste, David, uno de los papas más enigmáticos, duró tan solo unas semanas en el cargo, siempre se ha hablado de asesinato, de envenenamiento, era un papa que iba a cambiar radicalmente los cimientos de la Iglesia, demasiado avanzado. Juan Pablo I, Albino Luciani. Sí, el famoso papa del mes, vamos a decir, un poquito más de un mes. Albino Luciani, por ejemplo, tenemos uno de los mensajes para mí más precisos, ¿no? Porque encontramos en el código Luciani, el apellido, Albino, es el nombre de este papa, de Juan Pablo I, asesinado, y año 5738, que traducido a nuestras fechas es 1978. Hablábamos de fin de los días, el eterno asunto del fin del mundo que siempre interesa a los profetas. Ha habido otros fines del mundo anteriores, aunque fueran a nivel regional. Por ejemplo, Santiago, la bomba de Hiroshima, también imagino que ha motivado muchas consultas. Sale en el código B. Sale, además, de una manera muy clara. Se pone Hiroshima y sale bomba. Y sale bomba, y no solamente sale bomba, sino que sale en 1945. Es absolutamente increíble que sucedan estas cosas. Pero fíjate que me gustaría apuntar una cosa. Si hay un libro en el mundo donde se podría haber codificado un mensaje con la absoluta certeza de que este va a perdurar a lo largo de los siglos, ese es precisamente la Torá. Desde hace miles de años, los judíos siguen escribiendo la Torá exactamente de la misma forma que dicen que la dictó Dios la primera vez. No palabra a palabra, sino letra a letra. Con una perfección tal que si el escriba, que se siguen haciendo a mano, si el escriba se equivoca, si hace un pequeño borrón, si hace la más mínima cosa que pueda inducir a error, esa Torá en proyecto se destruye automáticamente, se entierra, de hecho, como impura. Queda impura y no se puede utilizar. Es tal el celo
que ha guardado el pueblo judío en que no se desvirtúe no ya una sola palabra ni un solo término, sino ni una sola letra, que todo parece indicar que un mensaje de tremenda importancia, aparte incluso del religioso, algo que puede, que el más mínimo cambio de un solo carácter puede desvirtuarlo, es una cuestión vital que permanezca. Y así ha sido desde hace miles de años. Isaac Rabin, asesino que asesinará. Kennedy o JFK, morir Dallas. Armstrong se cruza con Luna. Holocausto atómico, fin de los días, 2006. Hitler, nazi y asesino. Torres Gemelas y avión. Buscaste guerra mundial. ¿O guerra? Sí, guerra mundial, de hecho. Guerra mundial y tercera. Por aquello de que, aunque en el código de la Biblia no estaría consignado el número, puesto que ha ocurrido antes, o mejor dicho, estamos buscando antes de que ocurra, podemos decir que al estar todo contenido sin tiempo, como bueno se considera que es la Torá, algo que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, pues podemos buscar Guerra Mundial Tercera, y yo he encontrado que se cruza con un año muy concreto, que es del 2008, o 5768 en el calendario judío. Dejamos el asunto, que imagino que hará que cada uno de los espectadores de Cuarto Milenio investigue a su manera, con términos tan curiosos como Marte se cruza con humanidad, se cruza una vez con conquistar, se cruza con viaje, se cruza con el 2011. O, por ejemplo, cosas más extrañas, como Lucifer, se cruza con el 666, que sería lógico dentro de lo que es esa escritura y ese tiempo. Lo que no está claro es que se cruce con Holocausto y año 2007. Hasta aquí podemos leer, como dirían en un programa mítico de la televisión. Es el código B, es el código de la Biblia. Es un programa que ha hecho correr ríos de tinta. Un periodista del Washington Post se da cuenta por ese término primero, ese asesinato del primer ministro israelí. Y tampoco hemos podido saber más cosas, simplemente que esas letras proporcionan esos hallazgos sorprendentes. Cada uno que interprete como quiera, es la ley de este programa, que cada uno saque su propia conclusión. Santiago, por cierto, como conclusión, ¿un juego matemático, una carambola o algo más? Yo creo que algo más. Hay un pequeño dato que es que realmente un rabino eslovaco, Michael Bismadel, ya descubrió esto en 1957. ¿1957? Sí, pero no tenía lo que hacía falta para descifrarlo, no tenía la informática. Si alguien codificó ese mensaje, lo codificó de tal manera que hasta que el hombre no dispusiera de herramientas informáticas para analizar esos datos, no pudiera descifrar ese mensaje. Si ese mensaje realmente existe, es para nosotros, aquí y ahora. Como siempre, muchas gracias, Santiago. A ti. David, la misma pregunta, el mismo colofón. ¿Simple coincidencia matemática o algo más? Es difícil de decir, ya digo, la coincidencia matemática siempre está, no la vamos a poder evitar, pero me parece difícil que solo sea una coincidencia matemática. Teniendo en cuenta la tradición de la que viene esto, que efectivamente con los ordenadores hemos conseguido informatizar algo que ya se ha intentado durante siglos y siglos, y yo desde luego diría que como mínimo abre caminos de duda o formas de pensamiento un tanto extrañas, que siempre es positivo para intentar buscar la verdad, que al final es lo que nos interesa a todos. Muchas gracias, David Zurdo. Gracias, Iker. Por tu primera visita, David Zurdo, autor de este libro, Código B, los mensajes ocultos que nos esconde la Biblia, que argumentaba además el programa donde uno puede experimentar. Y cada uno, como decimos, que piense lo que quiera, porque esto desde luego es sorprendente. Sorprendente hilar la tradición divina, las primeras palabras sagradas con la informática y la tecnología, que dos mundos aparentemente antagónicos, pero que están ahí y que arrojan ciertas respuestas. No nos extraña que estos libros hayan sido bestsellers. ¿Hay algo más alucinante que pensar que eso se escribió sabiendo y conociendo nuestro futuro? ¿Hay algo más sorprendente que imaginar que en esos caracteres está lo que va a ocurrir a todo este género humano, a toda la humanidad? Desde luego solo podemos decir una cosa, que seguiremos esperando y seguiremos, en las medidas de nuestras posibilidades, investigando, esperando acontecimientos. Estamos seguros que el código secreto de la Biblia, primero, se equivoca con el fin del mundo en el 2006 y segundo, que todavía dará que hablar. Ahora nos vamos con fotografías. Hemos estado viendo en todo este tiempo códigos, imágenes informáticas, letras que se rastrean a sí mismas, que se cruzan, que se entrecruzan. Ahora vamos con otro enigma de la informática, porque la mayoría de fotografías que nos llegan a Cuarto Milenio son ya fotografías digitales. Fotografías digitales llenas de interrogantes. Las fotografías de rostros extraños, desconocidos, que emergen repentinamente en la toma digital, sin duda son las más
misteriosas o las que por lo menos más sensación de estremecimiento producen en nuestra audiencia. Tenemos 3 buenos ejemplos, Carmen. El primero de ellos nos lo enviaba Charlie desde Benidorm. Nos decía que tomó una fotografía a 2 amigos suyos y de repente se dio cuenta que aparecía un extraño rostro detrás, sobre todo extraño por su tonalidad, un azul intenso y bien potente. Hemos analizado esta imagen y en un principio no se aprecian indicios de retoque digital en la información de la fotografía. Lo primero que hemos hecho ha sido indagar en la naturaleza de ese rostro, que corresponde a una chica que efectivamente está en ese lugar. Apreciamos además que el lado derecho de la cara aparece con tonalidad normal y también que posee cabello largo y que sostiene una especie de vaso entre sus manos. Una posible explicación es la existencia de algún punto de luz similar al que observamos en la parte superior de la fotografía, que es bastante potente y que además tuviera esa tonalidad azul que ha hecho que esta pobre chica pues aparezca con forma fantasmal. Y es que a don Guillermo no se le escapa una. Yo desde luego, si veo este rostro, lo último que pensaría es que pertenecía a un hombre, a una mujer en este caso, de carne y hueso, pero así es. ¿Qué ocurre con esta en la que aparece un niño, un infante? Fernando Martínez nos enviaba esta imagen que fue captada hace 20 años. La persona que aparece en ella, que era un chavalillo, tenía 5 años, ahora tiene 25. Pero hay algo que surge justamente detrás de él, una especie de rostro de mujer, Iker. Bastante tenebroso, por cierto. Se trata de una fotografía escaneada de un original en soporte fotográfico normal. El rostro que aparece sobre la niña podría ser debido a una doble exposición en el carrete, ya que junto a ella, en la parte izquierda de esa misma imagen, se observan ciertas partes pertenecientes a otra escena que no es la que estamos contemplando. A falta de un examen del negativo, si saliera eso, nos tendríamos que quedar con esta explicación, pero si Fernando Martínez nos está viendo, le agradeceríamos que nos mandara ese negativo para darle una explicación más intensa. Y terminamos con una cara, pero una cara que grita. Desde Sevilla nos la enviaba Miguel Ángel Benjumea. Él decía que estaba haciendo un recorrido por Marruecos, iban en el autobús y de repente pasaron por un cementerio, por el cementerio musulmán. Él decidió tomar una serie de fotografías y lo que captaron a través del cristal es algo muy extraño. En el centro de la imagen aparece sobre las lápidas del cementerio ese rostro que, como bien decías antes, Iker, parece gritar o por lo menos se muestra un poco agresivo. Puede tratarse seguramente del reflejo del reposacabezas de la imagen que vemos reflejada en ese cristal. Además, si nos fijamos, la tonalidad azul que presenta el rostro es semejante al color del reposacabezas que tenemos en ese primer plano. No obstante, hemos destacado esa cara y realizado una recreación en 3 dimensiones, puesto que la formación resultante no deja de ser inquietante, ya que se perfila perfectamente lo que sería una cara que mira hacia arriba y que además tiene esa expresión que hemos comentado antes de sufrimiento también o dolor, como si fuera un grito. Si ustedes han obtenido en alguna ocasión, en la antigüedad, en fotografías de papel, de negativo o con cámaras modernas, digitales, ya saben que hay 2 direcciones imprescindibles ya y bien conocidas, Carmen. La primera de ellas es a través de nuestro correo electrónico en cuartomilenio@4.com y, como no, el apartado de correos, que ya saben que está abierto las 24 horas del día. El apartado 18.189, poniendo el código postal de Madrid 28080. Envíennos sus documentos porque mientras tanto nosotros seguiremos indagando, buscando, investigando. Es nuestra labor y sobre todo porque sigue habiendo misterios que nos desafían. Ya lo saben, somos Cuarto Milenio.